Fíjate que hace unos días proyectaron Fight Club, el club de la pelea, en mi cine local y esta vez era la versión 4K. Así es que, pues obviamente tenía que ir. Y siéndote bien honesto, pensé que ya sabía todo sobre esta película. Y más porque es una película de esas que puedes ver, no sé, unas 2 veces al año. Haz de cuenta que yo pensaba que era simplemente una historia sobre hombres peleando, anarquía, caos y sobre todo nihilismo. Ya saben, la típica imagen que internet ha construido alrededor del personaje Tyler Durden, inundándonos con títulos como esta crisis de la masculinidad, una advertencia para la masculinidad, la fragilidad del hombre moderno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero verlo otra vez en la pantalla grande fue completamente diferente, porque mientras más avanzaba la película empecé a notar algo raro. Sentía que cada escena estaba hablando de algo distinto, pero al mismo tiempo. Déjame te explico. Por un lado, veía una crítica como brutal al consumismo y a la vida vacía moderna. Por otro lado, parecía literalmente una representación psicológica del ello, del yo y del superyo, esta teoría que tiene Sigmund Freud. Y al mismo tiempo, veía a un hombre tan perdido y desconectado de su existencia que termina cayendo lentamente en la locura. Pero la neta, ahí no sé tu interpretación. Siento que el Club de la Pelea no es solamente una película tan simple como para crear una crítica a la masculinidad. Tal vez es una película sobre lo peligroso que puede el no ser encontrar una razón para vivir, y te lo explico de una manera bien simple en este video. Así es que quédate conmigo, que este video se va a poner bueno. Todo nació porque después de estar haciendo una tarea sobre teoría de la historia e historiografía, me quedé tripeando acerca de la primer gran interpretación que tuve al ver el Club de la Pelea en el cine. Porque gran parte de la película parece estar construida alrededor de la corriente filosófica llamada nihilismo. Ahora, dicho de forma simple, pues el nihilismo es la idea de que la vida no tiene un significado fijo o automático. Que muchas veces las cosas que la sociedad nos vende como el objetivo de la vida, entre comillas, lo que es el dinero, el éxito, las cosas materiales o inclusive hasta el estatus socioeconómico, realmente podrían no llenar el vacío de una persona. Y aunque esto suena como algo muy oscuro, pues en realidad nace de una premisa y de una pregunta que es bastante común y bastante humana. Mira, si nada parece tener sentido, entonces, ¿para qué estamos viviendo? Si al final de cuentas, seguiremos teniendo los mismos vacíos. Inclusive el filósofo Nietzsche escribió una frase que conecta muchísimo con Tyler, que es el protagonista de esta película, y dice lo siguiente: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y es que justamente eso es lo que vemos en el personaje principal. Un hombre que aparentemente lo tenía todo. Un condominio de lujo, un trabajo muy estable. El tipo tenía dinero, desde luego, y también pues esto se traduce en éxito. Pero la realidad era distinta. En realidad no tenía ninguna razón verdadera como para sentirse vivo. Tanto así que tenía una necesidad de estar sobrepensando, y era cada vez más, al grado de generar como un insomnio, y el tipo no podía dormir ni siquiera una sola hora durante la noche. Mira, otro autor muy relacionado con estas ideas nihilistas fue Albert Camus, quien decía que la lucha misma hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Traducido de otra forma, este autor hablaba de cómo el ser humano intenta encontrar sentido en un mundo que muchas veces se siente vacío. Y este hombre que se siente vacío va a ir llenando a su manera esos pequeños vacíos para darle precisamente sentido a la vida. Y creo que ahí empieza lo que realmente trata esta película, Fight Club o el Club de la Pelea. Porque antes de que Tyler Durden, antes de que existieran estas peleas en el bar y todo el caos y el grupo terrorista y el crimen, lo primero que vemos y lo principal es un hombre completamente desconectado de su vida propia y como una especie de grito interno, desesperado, por encontrar un sentido para vivir la vida. Si te gustan esas películas chidas y te consideras un cinéfilo de verdad, te recomiendo suscribirte al canal. Y si nos dejas un like, qué mejor, nos apoyaría muchísimo para poder seguir llevando este tipo de contenido y poder seguir haciendo estos videos. Ahora, la segunda forma de leer Fight Club o de interpretar el Club de la Pelea no es algo separado de lo que ya veníamos hablando del nihilismo, sino es más bien como una manera de entender ese vacío existencial y cómo ese comportamiento dentro de la mente de una persona comienza a cambiar. Porque si ya vimos a un hombre que no encuentra sentido en su vida, pues la pregunta natural, bueno, para mí por lo menos fue, ¿cómo se traduciría esto psicológicamente?
Y amigos, pues ya alguien hizo la tarea por nosotros, que es nada más y nada menos, todo el mundo lo conocemos, a Sigmund Freud. Pero antes de irnos a la teoría, me gustaría más como desmenuzarlo, porque creo que vale la pena verlo desde los mismos personajes. Vamos a empezar con Tyler Durden, pero el que es interpretado por Brad Pitt. Tyler básicamente es el ello. El ello es esa parte de nosotros que no piensa mucho en las consecuencias. Solo quiere sentir, actuar, explotar, liberar todo lo que has estado reprimiendo. Muchas veces, no sé si has tenido la oportunidad de ver caricaturas donde una persona hace cuenta que tiene en el hombro un diablito pequeño hablándole al oído, siendo como la mala influencia, y del otro lado vemos como un angelito también tratando de aconsejar a este personaje como por el camino de la rectitud. Bueno, Tyler, interpretado por Brad Pitt, precisamente representa el ello, que sería pues el diablito, y representa todo lo que el protagonista no se atreve a hacer. Este tipo rompe las reglas, destruye edificios, estructuras, vive sin ninguna culpa y deja salir sobre todo la rabia acumulada. Nada más fíjate en esta escena, cuando van caminando, como teniendo espacio para ir tranquilamente por la acera, decide irse por el agua sin importarle nada, mojándose todos los pies. O simplemente revisa los outfits o la ropa toda mal combinada sin sentido que utilizaba este personaje. Así es que este es el ello. Ahora, tenemos que hablar también de Marla Singer, que es interpretado por Helena Bonham Carter. Y aquí no vamos a forzarla a tratar de encajar en un esquema rígido, psicométrico, psicológico. Pero lo que sí puedo ver aquí es una especie del yo, un personaje más humano, más aterrizado, más pegado a la realidad. Marla es como lo incómodo y representa, desde luego, como te digo, lo real. Esta mujer es caótica, siempre anda en problemas, siempre anda buscando algo que comer, siempre anda buscando cómo estar cómoda, pero también es brutalmente honesta. No está tratando de fingir una vida perfecta ni de controlar todo como el protagonista, el narrador principal. Simplemente ella aparece, simplemente es ella, siendo real, desordenada y sobre todo muy vulnerable. Y eso pues la hace algo importante, obliga a que Tyler, narrador, se tenga que enfrentar a una realidad emocional que está tratando de evitar, a la realidad humana. En ese sentido, Marla funciona como un recordatorio constante de lo real, de lo humano y de lo imperfecto, sobre todo, pero también de lo que no se puede controlar. Y hablando precisamente del narrador, pues llegamos a lo que es el personaje principal, que es interpretado por Edward Norton. Este personaje, la verdad, también es súper interesante, pero sería algo así como el super yo. Un super yo que pues siempre está en crisis, ¿no? El super yo, te lo explico, es la parte que intenta mantener el orden, las reglas de lo moral, lo que debería ser, entre comillas, y lo justo. ¿Recuerdas al diablito y al angelito? Pues el super yo sería en este caso el angelito, cosa que exactamente hace el narrador desde el principio de la película. Haz de cuenta que ese tipo mantiene una vida estable, encaja en la sociedad, el tipo es funcional, desde luego, pero sobre todo es una persona normal, entre comillas. Solo hay un problema. El problema es que está completamente agotado por dentro. Entonces lo que hace la película es mostrar cómo ese super yo empieza a quebrantarse y cómo termina siendo seducido por el ello, que es el personaje interpretado por Brad Pitt. Ahora, Brad Pitt no llega de la nada. Es literalmente el resultado de una mente que ya no puede sostener más la represión. Y por si te lo preguntabas, el personaje de Brad Pitt y de Edward Norton, los dos son Tyler y los dos son la misma persona. Entonces, digamos que esta estructura que nos dio Sigmund Freud para la película no reemplaza al nihilismo que vimos en el bloque anterior, simplemente la complementa. Porque aquí llegó a una conclusión bien interesante, fíjate. Fight Club realmente muestra que cuando una persona vive demasiado tiempo sin sentido, su mente deja de ser un sistema ordenado y se convierte en una pelea, una lucha constante interna entre lo que reprime, lo que desea y lo que no puede aceptar. Así es, amigos, aquí le doy un sentido más existencialista. Pero no entraré en detalles en esta corriente filosófica, mejor me gustaría como indagar el cómo se recibió esta película cuando se estrenó, porque fue muy peculiar. Fíjate, entender cómo fue recibida Fight Club en el año de 1999 se estrenó de manera muy curiosa, porque en su momento la película generó un chorro de críticas negativas y en gran parte pues tiene que ver con el título. Haz de cuenta que mucha gente esperaba ver una película de acción, peleas, violencia, algo más cercano a lo que el nombre promete, el club de la pelea, pero lo que encontraron fue completamente distinto. En lugar de una película sobre peleas, se toparon con una historia mucho más peculiar. Una historia sobre identidad, vacío existencial, consumo y la mente fracturada de un hombre que ya no sabe quién es.
y eso chocó bastante con las expectativas del público en su momento. Pero con el tiempo, justamente, eso es lo que hizo que la película se volviera tan importante. Ahora sí que envejeció como los buenos vinos, porque más que una película de acción, Fight Club es una película de introspección. La verdad, las peleas solo es una fachada de lo que la película expresa. Lo que realmente quiere, y el objetivo de esta película, es que la mires como lo que hay detrás de estas luchas. Y aquí es donde vale la pena dejar una reflexión. Y la voy a hacer mediante una pregunta. Mira, ¿qué tan importante es realmente enfrentar nuestros vacíos en lugar de solo taparlos? Nietzsche decía algo muy provocador sobre esto. Fíjate, decía que cuando logras mirar de frente el vacío, muchas veces ese vacío no desaparece, sino que se transforma en otro nuevo. Y eso conecta directamente con la forma en la que hoy vivimos. Ya estamos frente a un mundo donde todo tiene que ser rápido, visible y compartible, donde todo tiene que ser instagrameable, consumible en segundo y deslizable con un swipe. Y en medio de todo eso, la pregunta es, ¿en qué momento nos detenemos realmente a pensar si estamos en paz o si simplemente estamos llenando los vacíos de otras personas con sus estándares de belleza o en su mundo ideal de cómo vivir? Otra pregunta es, ¿qué es el éxito en realidad? Como te dije, todo debe ser aesthetic, todo debe ser bello, y en las posturas todo debe ser negro o blanco, dejando cero espacio para lo gris y sobre todo para la reflexión. Y regresando a la película, El Club de la Pelea nos muestra que no es solo una historia de caos o violencia, no es todo negro ni todo blanco. La película es una advertencia silenciosa. Si no enfrentamos nuestros vacíos, eventualmente ellos encontrarán la forma de enfrentarnos a nosotros o si no, de destruirnos. Mi nombre es César, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima.